Hola, hola a todos mis queridos niños y niñas del sexto año básico. Espero que se encuentren todos muy bien y llenos de energía para comenzar una nueva clase de lenguaje. Hoy día realizaremos una clase contextualizada en el área de la gramática, ¿ya? Y vamos a ver los verbos. Esta clase está enfocada en el uso del Caligraphics, así que si no lo tienen a mano, pónganle pausa al video, lo van a buscar y comenzamos con esta clase entonces a partir de la página 36. El objetivo de la clase de hoy es conocer los verbos y su conjugación. De esta manera podremos estar preparados para la utilización de ellos en diferentes frases, ¿ya? Y el reconocimiento de ellos. Este objetivo de clase está extraído desde el objetivo de aprendizaje número 28, que es expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su interés, conjugando correctamente los verbos. Bien, primero que todo vamos a recordar qué es un verbo. Un verbo es una palabra que puede representar una acción por parte de una persona, animal o cosa, ¿cierto? Una existencia, una condición o un estado de algún sujeto. Estos están formados en dos partes, que lo vamos a ver a continuación. Antes de ver esta continuación, y para que comprendan un poco la idea anterior respecto a la acción que podría estar realizando una persona o al estado en el que podría estar, quiero que vean estas tres imágenes. ¿Qué está haciendo esta chica en la primera imagen? Está tocando un instrumento musical, ¿cierto? Específicamente una guitarra. Ella está realizando una acción, ¿verdad? Esta niña, ¿qué está haciendo? Está llorando. Y el perro está comiendo. Perfecto. A eso me refiero con verbos. Son acciones que realizamos todas las personas a cada instante. Entonces, antes de poder seguir continuando con los verbos, vamos a conocer su composición. Los verbos están compuestos de dos partes. Una se llama raíz y la otra se llama desinencia. A la raíz también le podemos llamar lexema y a la desinencia también le podemos llamar terminación. Entonces, de ahora en adelante, vamos a decir que los verbos, que son acciones, ¿cierto? Palabras que representan acciones, están formados por raíz o lexema y por una desinencia o terminación. ¿De qué forma yo puedo reconocer cada parte dentro de un verbo? Esto es muy fácil. Basta solamente con quitarle la terminación infinitiva a un verbo y lo que va a restar de él entonces va a ser el comienzo del verbo. ¿Ya? La raíz o lexema de un verbo es la parte del verbo que no se puede modificar, por eso es su raíz, porque esta raíz es la que le da el sentido a la palabra. ¿Ya? Si nosotros modificáramos esta parte de la palabra, entonces ya la palabra tendría otro significado. En el ejemplo del verbo saltar, ¿ya? Si yo este verbo lo cambiase a otro tipo de, por ejemplo, lo conjugo de otra manera en otro tiempo, ¿ya? Va a cambiar su desinencia, más no su raíz. Entonces, si se dan cuenta, en el verbo saltar, cuando lo transformamos a saltaste, cambia la desinencia, que sería ar, por la desinencia aste. Pero la raíz, que es salt, se mantiene. Aun cuando el verbo cambie de distintas formas. Puede cambiar de número, puede cambiar de tiempo, pero la raíz siempre se va a mantener exactamente igual y solamente vamos a cambiar la parte final que está en color rojo. ¿Ya? Asimismo con el resto de verbos que ustedes ven a continuación, como por ejemplo crecer, crecía, dormir, dormía, bailar, bailaba. Como se pueden dar cuenta, el verbo, a pesar de que puede ir cambiando según su conjugación, su raíz se mantiene exactamente igual. La parte que siempre se mantiene igual dentro de un verbo, entonces va a ser nuestra raíz o lexema. Esto es fundamental, ya que ustedes tienen que reconocer estas dos partes para poder conjugar un verbo y saber cuál es la parte que tienen que cambiar de este. ¿Ya? Otro ejemplo es comer, ¿cierto? En el ejemplo comemos, como dice en el Caligraphics, tenemos dos partes, la raíz que es com más hemos que sería la desinencia que cambia según la conjugación del verbo. Bien, acá entonces ustedes pueden ver la composición de todas las palabras con las partes que yo les había mencionado anteriormente. Cantar, crecer, dormir, cantaba, crecía, dormía o cantaba. Son los mismos verbos que fueron cambiando su conjugación y por ende modificaron su desinencia. Bueno, ¿qué son los accidentes morfológicos? Como yo les decía, un verbo se puede conjugar. Se puede conjugar según su persona, su número, su tiempo o su modo. ¿Ya? Los modos los vamos a dejar para una clase siguiente, pero de todas maneras es importante que los conozcan.
Cuando hablamos de persona, estamos hablando de la persona que realiza la acción, ¿ya? Y hay tres tipos de personas. Está la primera persona, la segunda y la tercera persona. Cuando hablamos de primera persona nos vamos a referir a una persona que realiza la acción por sí misma, ¿ya? Es decir, que va a hablar desde el yo. Está hablando de ella misma, desde su experiencia. Cuando hablamos de segunda persona, estamos hablando de una persona que se está refiriendo directamente a otro, que está frente de ella, ¿ya? Y del cual está esperando una respuesta o una reacción. Como por ejemplo, cuando yo te pregunto, ¿te gustaría tomar un helado? Estoy esperando una reacción por parte de la otra persona y se lo estoy preguntando directamente. Y por último, la tercera persona es cuando yo me estoy refiriendo a alguien que no se encuentra presente o no se encuentra cerca mío. Cuando me refiero a él o ella, o ellos o ella si es plural, ¿verdad? Entonces, los verbos pueden estar dirigidos a una persona determinada. Pueden estar en un número determinado, ya sea singular o plural. Recordemos que el singular es cuando estamos hablando de una sola persona o cosa y plural cuando estamos hablando de más de uno. Y por supuesto que va a estar conjugado en base a un tiempo, ¿ya? Recordemos que los tiempos que ustedes conocían era el pasado, el presente y futuro, que por ahora vamos a cambiar el pasado y ya no se va a llamar así. El pasado se llama pretérito en la gramática, ¿ya? Y tenemos el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto. El pretérito perfecto es cuando nos referimos a algo que ya dimos por hecho que ya ocurrió, ¿ya? Como por ejemplo, yo dormí. En cambio, el pretérito imperfecto es algo que ocurrió pero que tiene la posibilidad, que no está cerrado por completo, como por ejemplo, yo dormía, ¿ya? Y generalmente termina en ia o aba. Y por último tenemos el futuro, que es una acción que va a ocurrir más adelante. Y respecto al modo, tenemos tres tipos de modo. Tenemos el indicativo, el subjuntivo y el imperativo, que son las formas a las que se refiere un verbo. Pero como dije anteriormente, no vamos a profundizar en este tema, sino hasta la próxima clase. Bien, respecto a la función verbal, como les había dicho, teníamos tres tipos de tiempo, ¿cierto? Por un lado teníamos el pretérito, por otra parte teníamos el presente y por último encontrábamos al futuro, ¿verdad? Cuando hablábamos de pretérito, teníamos dos tipos de pretérito, el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto, con los ejemplos que ustedes están viendo a continuación. ¿Ya? El pretérito perfecto sería, que ya lo di por hecho, ¿cierto? Como cantó, y el pretérito imperfecto sería cantaba. Generalmente terminan en aba o en ia, como les decía anteriormente. En el presente es una acción que está ocurriendo en este instante, ya como por ejemplo, ella canta, él canta, yo como, tú comes, ¿cierto? Y el futuro, entonces, el tiempo futuro sería una acción que va a ocurrir más adelante, como por ejemplo, ella cantará, él correrá, yo comeré. Bien, acá entonces tenemos los tres momentos en los que ocurre la acción. Recordemos nuevamente que al pasado, de ahora en adelante, le vamos a llamar pretérito. Y ahí tenemos un breve resumen de lo que habíamos mencionado recientemente, ¿cierto? Entonces, el presente que indica la acción del mismo momento en que se está enunciando, como por ejemplo, todos comemos en silencio. El pasado, que ahora se va a llamar pretérito, que indica que la acción se había realizado antes, ¿ya? Como por ejemplo, todos comimos en silencio. Y el futuro, que indica la acción que se realizará en un tiempo más adelante, ya un tiempo indeterminado, pueden ser minutos, horas, días, meses, años. ¿Ya? Como por ejemplo, todos comeremos en silencio. Como les decía anteriormente también, nuestro verbo va a tener un número gramatical y va a tener una concordancia gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo tiene que estar relacionado con el número que yo estoy utilizando, con la persona que yo estoy utilizando y con el tiempo que estoy utilizando para que concuerde y suene de forma coherente y lo podamos entender la oración completa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del número gramatical, vamos a hablar de la cantidad de sujetos que están realizando la acción, si es singular o es plural. Cuando hablamos de concordancia gramatical, es la relación que hay entre el sujeto y el verbo. ¿Ya? Pues como dice ahí, tienen que coincidir tanto en la persona como en el número de personas que están realizando una acción. Por ejemplo, si yo digo, si yo quiero decir que una niña toma un helado, nos estamos refiriendo a una sola persona, ¿cierto? A una tercera persona de forma singular.
Entonces sonaría bastante extraño que yo cambiara el verbo a otro tipo de persona y yo dijera, la niña tomarán helado, ¿verdad? Porque ahí ya cuando digo tomarán me estoy refiriendo a más de una persona, por lo tanto no concuerda el número gramatical con el verbo que yo estaba señalando. Por lo tanto, la oración pierde de todo tipo de sentido. ¿Me entienden la idea? A eso me refiero con que hay un tipo de concordancia gramatical. Y recordemos entonces que hay tres tipos de persona, que es la primera, la segunda y la tercera persona. La primera persona se refiere al yo en singular, nosotros en plural, porque hay más de una persona conmigo incluido. La segunda persona es cuando me refiero a un tú, y en plural sería ustedes. Y la tercera persona, él o ella, o también en plural ellos o ellas. Bien, ahora vamos a ir de lleno a lo que son las formas no personales del verbo. Las formas no personales del verbo son tres. Se llaman infinitivo, gerundio y participio. ¿Ya? Y reciben este nombre porque carecen de persona, de número, de tiempo y de modo. O sea, cuando yo menciono el verbo en esta forma pura, yo no sé quién realiza la acción, no me entregan información respecto a la cantidad de personas que realizan la acción, ni el momento en el que se realiza la acción. Por ejemplo, si yo les digo temer, ¿acaso con esa información yo puedo saber quién realizó la acción? No, ¿verdad? ¿Sé cuántas personas realizaron la acción de temer? Tampoco. ¿Y sé en qué tiempo se realizó? Si fue en pretérito, en presente o en futuro. Mucho menos, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con que el verbo está en su estado puro, ¿ya? Y el verbo está en su estado puro cuando lo tenemos en infinitivo. Infinitivo es cada vez que tenemos un verbo terminado en ar, er o ir, como por ejemplo amar, temer, morir, dormir, etc. Todos los que puedan tener esta terminación. Los verbos en gerundio es la forma no personal del verbo que expresa una acción que es continua, o sea, que se está desarrollando constantemente. Y su terminación es ando o yendo. Por ejemplo, amando, temiendo, durmiendo, muriendo, comiendo, etc. Y tenemos por último los verbos en participio, que es la forma no personal, que indica una acción después de que ésta ya había, o sea, tras su finalización. Una vez que finaliza, podemos mencionar este tipo de verbos. Por ejemplo, yo he amado o yo he temido, yo he comido, yo he vivido, etc. Existen dos tipos de participio. Tenemos por un lado el participio regular y el irregular, que se los voy a explicar más adelante. Vamos a hacer la siguiente actividad a raíz de lo que yo les había explicado anteriormente. Quiero que lean los verbos que yo les puse en esta lista y ustedes lo van a transformar a la forma no personal solicitada. Recuerden que las formas no personales pueden ser infinitivo, gerundio o participio. En este caso, quiero que transformen el verbo correr, que está en infinitivo, el verbo salir, que está en infinitivo, y el verbo saltar, que también está en infinitivo, a gerundio. Recuerden que las palabras en gerundio son a todas aquellas terminadas en ando o yendo. Por lo tanto, ¿cómo quedaría el verbo correr? Corriendo, muy bien. El verbo salir, saliendo. ¿Y el verbo saltar? ¿Será saltiendo o será saltando? Saltando. Excelente, chicos. Y ahora en participio. Recordemos que los verbos en participio son todos aquellos terminados en ado o ido, ya participios regulares. Por lo tanto, van a cambiar el verbo. Bueno, ahora ya no vamos a decir más cambiar, vamos a decir conjugar. Vamos a conjugar el verbo correr, salir y partir. Por lo tanto, en participio que es terminado en ado o ido, ¿cómo sería el verbo correr? Corrido. Excelente. El verbo salir lo conjugamos a salido. Y el verbo partir, a partido. Muy bien, chicos. Como ejercicio número 2, quiero que conjuguen el verbo correr en su modo no personal según los modos que les están solicitando aquí, gerundio, participio e infinitivo. Por lo tanto, correr en infinitivo se conjuga de la siguiente manera. Corriendo, ¿cierto? En participio sería corrido, porque la opción corrado no tendría ningún tipo de concordancia. Y en infinitivo, correr, ¿cierto? Queda del mismo modo. Como ejercicio número 2, ahora vamos a modificar, vamos a conjugar el verbo correr, pero según la persona gramatical que están solicitando, en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Entonces, sería yo corro, muy bien, tú corres, él, ella, usted corre, nosotros o nosotras corremos, vosotros corréis, ellos, ellas o ustedes corren. Excelente, chicos.
Él o ella, recuerden que es tercera persona, usted corresponde a la segunda persona, pero los puse a los tres juntos ya que de cualquiera de las tres formas el verbo se conjugaba igual, ¿ya? Así que era como para no ocupar un espacio extra, lo junté a los tres, pero no se confundan porque este sigue siendo segunda persona gramatical y esto sería tercera persona gramatical. Y por último, como cuarto ejercicio, vamos a conjugar nuevamente el verbo correr, pero al tiempo pretérito, al tiempo presente y al tiempo futuro. Entonces, en pretérito perfecto, recuerden que es cuando ya damos por hecho algo, ¿ya? Sería yo corrí, excelente. En presente yo corro, ¿cierto? Ahora estoy realizando la acción, por lo tanto, ahora corro. Y en futuro, algo que voy a hacer más adelante sería yo correré. Muy bien, chicos. Respecto a lo que les había mencionado anteriormente, lo vamos a ver ahora. Yo les dije que existían dos tipos de verbos, ¿ya? O sea, dos tipos de verbo en participio. El participio regular y el participio irregular. Cuando hablábamos de participios regulares, nos íbamos a referir, a todos aquellos verbos que terminaban en ado o en ido, como por ejemplo amanecido o planchado, ¿cierto? Y cuando hablábamos de participio, decíamos que era un verbo que se mencionaba tras ya haber finalizado una acción. ¿Ya? Entonces, yo dije recién que los regulares eran todos los terminados en ado o en ido. Por ejemplo, amanecido o planchado. Pero hay algunos verbos que no pueden terminar de esta manera, como que siguen siendo participios, ¿cierto? Pero no pueden terminar en ado o en ido porque quedarían muy extraños. Entonces, se van a pasar a llamar participios irregulares. Los participios irregulares, como les dije anteriormente, son todos aquellos que no pueden tener estas terminaciones, entonces se le cambia la terminación a una excepcional que sería to, so o cho, ¿ya? Como por ejemplo, en el so no lo puse acá porque lo ocupamos muy poquito, pero se puede ocupar, por ejemplo, en el verbo impreso, ¿ya? El to o el cho son más populares. Y como ejemplo les puse el verbo dicho y el verbo escrito, donde se utilizan estos dos tipos de participios irregulares. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, existen participios regulares e irregulares, pero hay tres palabras que son una excepción a la norma. ¿Por qué? Porque tanto la palabra imprimir como la palabra freír como el verbo proveer son verbos que pueden ser tanto regulares como irregulares. O sea, si usted los menciona con una terminación regular o irregular, va a estar bien dicho de todas maneras, ¿ya? Primero, imprimir nos estamos refiriendo a la acción de extraer hojas desde una impresora, ¿cierto? Cuando hablamos de freír nos referimos a la acción de pasar por aceite algún tipo de alimento y cuando hablamos de proveer estamos hablando de proporcionar lo necesario para un fin determinado, como por ejemplo alguien que le lleva alimentos a la casa, alguien que le está eh, proveyendo el alimento, ¿cierto? Entonces, como excepción a la norma número 1, dije que imprimir podía ser tanto un verbo regular, participio regular, como irregular. Por lo tanto, puede quedar como imprimido, pero también puede quedar como impreso, ¿ya? Como les decía, recuerden que el participio regular es aquel terminado en ado o ido. Entonces puede ser imprimido e impreso también como participio irregular, con las terminaciones to, so o cho. Otra excepción a la norma, que estaría bien dicho de las dos formas, sería el verbo freír con su terminación en regular, participio regular, que sería freído o también frito. Y por último, el verbo proveer, que tiene una excepción a la norma, por lo tanto, puede ser verbo conjugado a participio regular terminado como proveído o también participio irregular terminado como provisto. Por lo tanto, estaría bien dicho cualquiera de estas tres formas. Por ejemplo, dice en el Calligraphics, he freído 2 huevos, ¿ya? O he frito 2 huevos. Cualquiera de las dos formas está correctamente dicho. También podría decir el trabajo quedó impreso, así como también el trabajo quedó imprimido. Y por último dice, la madre había proveído la despensa de la familia, o también podría decir la madre había provisto la despensa de la familia. Por lo tanto, estas tres palabras, como les dije anteriormente, son una excepción a la norma. ¿Y por qué repito esto? Porque he escuchado mucha gente
que corrige a las personas cuando le dicen, oye, esto está imprimido, no se dice así. ¿Han escuchado eso alguna vez? Que les corrigen que no se dice de esta manera. Bueno, ahora les confirmo que de esta forma sí está bien dicho, ¿ya? Porque esta palabra es una excepción a la norma y es un verbo que puede ser participio regular, así como también participio irregular. Las demás, no. Ahí ya usted tiene que conjugarlas según corresponda. Bien, y como actividad final, ustedes van a desarrollar la página desde la 36 hasta la 46 del cuaderno Caligraphics, en donde básicamente les van a solicitar que vaya conjugando las palabras de acuerdo a los verbos no personales solicitados, como lo vimos en la clase de hoy. Chicos, espero que les haya gustado mucho la clase y nos vemos hasta la próxima semana.